¿Sabías que la frase mono ve, mono hace tiene mucho que ver con un tipo de neurona existente en nuestro cerebro humano? ¿Alguna vez te has preguntado por qué se contagian los bostezos o las risas de tu amigo o por qué lloramos mientras vemos una película en el cine, aun cuando sabemos que es toda una actuación? ¿Qué sucede en nuestro cerebro que nos mueve a imitar estas conductas como si de un espejo se tratase? Basta ya de interrogantes. En el día de hoy le daremos respuesta a todo este enigma y a la relación que tienen el mono y el bostezo contagioso de las personas a través de la explicación de una de las neuronas más espectaculares de todo el cerebro humano. Sí, las neuronas de espejo. Si quieres conocer un poco más acerca del funcionamiento de estas neuronas, así como su relación con el autismo, la psicopatía y la esquizofrenia, te invito a que te quedes hasta el final del vídeo en este nuevo capítulo de Psicocuriosos. Pero antes de comenzar, te invito a que si aún no lo has hecho, le des like y te suscribas a mi canal para acceder a más videos como este sobre el intrigante mundo del cerebro humano. Ahora sí, comencemos. Las neuronas de espejo, tal y como su nombre lo indica, tienen la capacidad de reflejar las acciones que vemos en otras personas. Por ejemplo, cuando otra persona ríe y esbozamos sin darnos cuenta una ligera sonrisa en nuestros labios, o terminamos riendo a carcajadas sin saber incluso por qué reíamos o por qué reía la otra persona. Una risa pudiera decirse contagiosa. Detrás de ese contagio no hay otra cosa que el papel de las neuronas de espejo. En nuestra mente, las neuronas de espejo trabajan de tal forma que simulamos inconscientemente estas emociones en primera persona. Vivimos esas situaciones como si nos pasaran a nosotros mismos. Es así como nos volvemos más empáticos con los sentimientos ajenos. Y he aquí una de las principales características de las neuronas de espejo: la capacidad de poder ponernos en la piel del otro. Hasta ahora todo perfecto, pero ¿dónde entra en toda esta historia el papel de nuestros amigos primates? Para entender un poco debemos hojear el libro y retroceder al año 1988 en la Universidad de Parma, en Italia. Un grupo de científicos liderado por Giacomo Rizzolatti investigaban la función motora de las neuronas en la corteza frontal y parietal de los macacos. Un día, en uno de los descansos, cuando uno de los científicos caminaba por el laboratorio y toma algo con su mano, oye al instante una descarga en la computadora, la cual se encontraba conectada al cerebro del mono. Era una señal proveniente del área F5. Esta es un área en nuestro cerebro que abarca gran parte de la corteza premotora, es decir, se encuentran millones de neuronas asociadas a comportamientos motores como por ejemplo el de la mano o el de la boca. Lo sorprendente era que el mono estaba quieto, inmóvil, no realizaba ninguna acción. Sin embargo, esta neurona vinculada al acto prensil se había activado. Si el mono no estaba realizando ningún movimiento, ¿cómo era que esta área F5 se hubiese activado? Y así fue como se descubrieron las neuronas de espejo, donde no solo se activaba cuando el sujeto realizaba una acción, sino también cuando observaba a otro realizar la misma función. Si bien estas neuronas fueron descubiertas en investigaciones con macacos, pasaron a ser investigadas posteriormente en seres humanos, demostrando cómo en ambos las neuronas de espejo no solo estaban presentes, sino que tenían manifestaciones similares, generando comportamientos incidental, también llamados intencionales, tales como la empatía, cuando un bebé imita los gestos de sus padres o cuando un adolescente imita las actitudes de sus compañeros. Por otro lado, también se generan comportamientos accidentales o no voluntarios, como el bostezo contagioso. Y así fue que, gracias a que como el mono ve, mono hace, se pudo descubrir un sistema neuronal tan importante para la especie como lo es las neuronas de espejo. Estas investigaciones arrojaron resultados sorprendentes, demostrando que, como primates al fin, el hombre y el mono tenían, desde el punto de vista biológico, mucha similitud. Específicamente, si comparamos en cuanto al cerebro, que es al fin el tema que nos interesa aquí, se observan diferencias obvias en cuanto a su tamaño y su forma, siendo en el macaco mucho más pequeño y menos complejo. Sin embargo, resaltan similitudes en cuanto a sus relieves y cisuras principales. Ambos cerebros se encuentran divididos en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y en ambos, como ya hemos visto, hay presencia de neuronas de espejo, ubicadas estas en el lóbulo frontal y en el parietal. Siendo más específicos, en el mono se encuentran en la circunvolución frontal inferior y en el lóbulo parietal inferior. Pasemos entonces a localizar estas neuronas de espejo en el cerebro del ser humano. Existen 4 áreas de cerebro en las que se han demostrado presencia de las mismas. Estas son la circunvolución frontal inferior, cuyas funciones están relacionadas con el control ejecutivo, la toma de decisiones, así como el comportamiento ante normas sociales. En segundo
segundo lugar, se encuentran en la corteza premotora ventral y dorsal, cuya función está relacionada al control de los músculos y la gestión de los movimientos. En tercer lugar, en el lóbulo parietal inferior, donde se analiza la información sensorial. Y por último, se encuentra en el surco temporal superior, donde se produce todo el procesamiento auditivo y el lenguaje. Y aprovechando sobre la localización de las neuronas de espejo en el ser humano, hay que resaltar un área importante del cerebro. Esta es la parte izquierda del lóbulo frontal. Aquí se encuentra lo que se conoce como el área de Broca, que es la encargada del lenguaje. De ahí que surja la hipótesis del papel fundamental de las neuronas de espejos en la evolución del lenguaje. Vamos a desenredar un poco el tema y hacer un breve resumen de las principales características de las neuronas de espejo. En primer lugar, sabemos que se activan cuando realizamos una acción u observamos a otra persona realizarla. Pero esta no es la única situación en la que se activan las neuronas. También están presentes cuando oímos realizarse una acción, aún sin verlas. Por ejemplo, cuando oímos rasgar un papel o golpear un balón, aún sin ver esta acción, las neuronas de espejo se van a activar. Es decir, se activan las áreas motoras del cerebro, en la cual se encuentran ubicadas neuronas de espejo, como si estuviéramos nosotros realizando la acción, cuando en verdad estamos inmóviles, incluso sin observarla. La activación de las neuronas de espejo depende, en muchos casos, de lo familiarizado que estemos con las mismas. Imitar una acción resulta mucho más fácil cuando ya están integradas en nuestro sistema, cuando forman parte de nuestro conocimiento. La cantidad de neuronas de espejos que se activan puede variar precisamente en función de esto, si ya tenemos conocimiento de la acción o si es la primera vez que la realizamos. Por ejemplo, si un tenista profesional va a un evento de tenis, al observar al otro jugador, se activarán más neuronas de espejo, debido a que él ya tiene estas acciones integradas a detalle en su mente. Si por el contrario, alguien ajeno al mundo del tenis está también en este evento, es probable que no exista una comprensión inmediata ni empática de lo que está viendo. De ahí que se activen menos neuronas de espejo que, por ejemplo, el tenista profesional. Esta activación en mayor o menor medida de las neuronas de espejo también va a depender del contexto en el que se desarrolla la misma. Es así que cuando los individuos observan acciones motoras fuera de contexto, se van a activar menos neuronas que cuando aparecen los objetos claros en la acción. Es así que estas neuronas se van a activar más si oyes el golpe de la raqueta de tenis dentro del evento deportivo, así oyes este mismo golpe de la raqueta, por ejemplo, en un hospital, fuera de contexto total. Estas neuronas están presentes en el individuo desde que nacemos. Somos capaces, a pocas horas de nacido, de distinguir rostros alegres o tristes en nuestros padres, e incluso de imitar algunos gestos y mímicas de los adultos de nuestro alrededor, por ejemplo, como sacar la lengua. Claro está, en estos momentos resultaría una imitación mecánica, pues los conceptos de alegría o tristeza o de emoción en general aún no están formados en este bebé, debido a que son constructos sociales que se van a desarrollar con el paso de los años. Y aquí radica precisamente otra de las propiedades de las neuronas de espejo. En el ser humano, menos en estos primeros momentos de vida, la imitación de una acción no se realiza de forma mecánica, sino que vamos más allá. Le otorgamos un significado y una intención a cada acción, lo que nos permite, de solo ver u oír una acción, saber qué intención hay detrás de esta. Es por ello que cuando oímos a alguien reír, se activa esta área del cerebro y deducimos que la intención detrás puede estar relacionada con algún evento alegre. Sin embargo, la complejidad del ser humano hace que, si bien todos estos constructos sociales ya tienen un significado establecido, como por ejemplo que la risa va asociada con la alegría y el llanto con la tristeza, nosotros le demos un significado mucho más personal e individual, dependiendo, claro está, de nuestras experiencias. De ahí que para muchos ir a un circo y ver a un payaso puede ser un motivo de alegría y para otros un símbolo de miedo. Estas neuronas están presentes en todos los aspectos de nuestro día a día. Por poner algunos ejemplos, la capacidad de poder ponernos en el lugar del otro y entender sus emociones nos permite establecer relaciones mucho más funcionales con el entorno y las personas que nos rodean. Y esto no sería posible sin la existencia de las neuronas de espejo. La empatía es una reacción propia del sistema nervioso, específicamente del sistema límbico, que es precisamente la zona donde existe el vínculo entre las emociones y las neuronas de espejo. Es así que la empatía y las neuronas de espejo que se activan en este momento nos permiten ser básicamente seres sociales. Lo vemos además en el bostezo. Si bien este es un acto involuntario e inconsciente de estiramiento muscular relacionados mayormente con el cansancio o la digestión, hay estudios que demuestran que puede llegar a ser contagioso. Precisamente este contagio es dado por la existencia de las neuronas de espejo y por la capacidad que tiene el ser humano de ser empático. Es así que se cree
cree que al bostezar se activa la misma red neuronal en la cual está implicada la empatía. Hay resultados que apuntan incluso a que las personas menos propensas a que se le contagie un bostezo son también las que presentan mayor dificultad para ponerse en el lugar del otro. Y como mismo en la empatía es más fácil ponernos en el lugar de aquellas personas a las que queremos, en el bostezo ocurre similar. Resulta más fácil que se nos contagie el bostezo proveniente de nuestros familiares y seres queridos, relacionando así el bostezo con factores emocionales. Estas investigaciones resaltan sin duda un innegable vínculo entre el bostezo y la empatía. Las afectaciones de las neuronas de espejo pueden verse, por ejemplo, en el autismo, en las dificultades que presentan estas personas en el lenguaje y la comunicación con otros. Claro está, la afectación de las neuronas de espejo no es el único aspecto que interviene en el autismo. Este es un fenómeno mucho más complejo y multifactorial. También se pueden ver afectaciones en los pacientes con esquizofrenia, en los cuales se ha demostrado que resulta mucho más difícil el contagio del bostezo y de la risa, los cuales hemos visto están relacionados con el sistema de neuronas de espejo. Y si de bostezo y empatía hablamos, llegamos a la psicopatía, en la cual también está presente esta afectación de estas neuronas. Aquí destaca como una de las características de estos individuos la incapacidad de poder ponerse en el lugar del otro y entender sus emociones. Investigadores resaltan que alteraciones de las neuronas de espejo, específicamente en la ínsula, puede traer como consecuencia la anempatía, es decir, la escasa capacidad de establecer relaciones empáticas con los otros. En fin, las neuronas de espejo son el motor de nuestras vidas. Nos permiten aprender observando las acciones de los otros, poder matizarlas con nuestra experiencia individual y establecer así relaciones empáticas con los que nos rodean. Es, sin duda, la base de nuestra supervivencia, porque como ya hemos dicho, al fin y al cabo, somos seres sociales y es lo que nos diferencia del resto de las especies. Y por si te quedó duda del poder de las neuronas de espejo, acá te dejo un incentivo. Y entre bostezos terminamos este capítulo dedicado a una de las neuronas más fascinantes de nuestro cerebro, las neuronas de espejo. Si te ha gustado el vídeo, te invito una vez más a que le des like y te suscribas a mi canal para acceder a más contenido sobre el fascinante mundo del cerebro humano y así entender un poco más el porqué detrás de nuestras conductas. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.